Hola a todos, nos encontramos en otro capítulo de la colección Diabo Ángel. Tenemos un hermoso unboxing. Nada más una cajota. No cabe en toda la imagen del video. Sin embargo, esperemos que ahorita que saquemos esta máscara, pues podamos ver la magnitud de la máscara. Es una máscara muy linda y quiero darle el agradecimiento, un especial agradecimiento a esta persona, mi amigo Serafín García Valadez, que es una persona que pues me deshago en elogios hacia él, ¿verdad? Cuando yo lo conocí y le pregunté sobre unas máscaras que él me vendió, me dijo, ¿sabes qué? Yo te ayudo a conseguir máscaras para tu colección. Y desde entonces, cada vez que lo he necesitado, él siempre ha respondido de una manera impresionante, siempre al 100%. Ha hecho cosas impresionantes por mí y le doy mi más grande abrazo y mi más grande afecto a esta persona que yo considero un amigo, y es una excelentísima, pero excelentísima persona y tiene una gran calidez humana. Y regresando a lo que vendría siendo nuestro unboxing, ¿verdad? Después de haber dicho tantos elogios a mi amigo Serafín, les comento que esta es una máscara desde un pueblo cercano allá a Cuerámaro. En estos momentos pues voy a dejar el nombre de ese pueblo o de esa comunidad pendientes para el próximo video, que va a ser un video completo sobre esta máscara. En este caso solamente un unboxing para darnos una idea de lo que va a venir. Y comenzamos a abrir este paquete. Vamos a ver qué nos podemos encontrar esta vez. Siempre digo, ¿verdad? Entre más rápido se puede abrir una caja, mejor. Esperemos que la máscara haya llegado perfectamente. En este caso, pues yo confío mucho en mi amigo Serafín, ya que él ya me ha mandado varias máscaras y las ha empaquetado de una manera muy buena. Entonces, pues ya sabemos qué es lo que él hace, ¿verdad? O sea, que hace las cosas muy, pero muy bien. Pues aquí estamos, cortando un poco, usando un poco de vuelta a la caja. Nunca hay que desesperarse, ya que cuando están bien empaquetadas las máscaras, pues están pues se batalla un poquito más para abrir, ¿verdad? Ahí escuché que cayó algo, espero que no haya sido nada malo. En este caso, como les comento, el amigo Serafín pues es un experto. Miren, aquí ya podemos ver algo. Miren nada más. Vamos a ver. Falta cortar un poco. Perfecto. ¿Alcanzan a visualizar algo ahí? Miren. Es algo muy, muy, muy lindo. Una especie de hocico. Ya sabrán más o menos cómo va la cosa aquí. Si es de Guanajuato, si es un hocico, si es de Cuerámaro, pues ya tendrán una idea, ¿verdad? Aquí estamos y salimos con esta máscara. Vamos a ver aquí un cuernote, un cuerno de toro, si se fijan. En este caso, al parecer sí fue, no me mandó el amigo Serafín vamos a sacar aquí, como tal, el cuerno, un solo cuerno me lo mandó separado perfectamente. Y vemos que en este caso, pues simplemente es cuestión de pegar el cuerno, ¿verdad? Aquí no hay tanto problema. Vamos a ver esta máscara, que es una máscara de diablo de pastorela, de la comunidad de Cuerámaro. Ah, nada más que bonito. Es totalmente negro, un fondo negro. Vemos ese punteado tan característico
y tan especial que a mí me gusta tanto, como ya lo he dicho en otros videos. Tiene unos pequeños ojos en forma de círculo, y sobre todo lo que más me gusta, como les he comentado en otros videos, son estas serpientes tan lindas que están a lo largo de la cara de este diablo. Ya nada más, qué hermosura. Son 3 serpientes en este caso. Tiene unos tremendos cuernos enormes. Ya después voy a decirles cuánto mide exactamente. Y me comentaba la persona de quien la adquirí que en realidad no tiene muchos años esta máscara. Esta máscara tiene apenas 2 años, según lo que me comentó la persona. La usó nomás una sola vez. Entonces no es una máscara que haya sido utilizado mucho, sin embargo fue utilizada. Y podemos ver muy lindos los detalles. Los cuernos son magníficos. Cuando tenga el otro cuerno se va a ver mucho mejor. Si se fijan, tiene aquí esta característica. Este hoyo de aquí abajo es para de alguna manera permitir un poco mejor el paso del oxígeno hacia la persona que trae la máscara, y así de esta manera pues poder respirar de una manera más cómoda para evitar la sofocación o sofocarse. Estas, a diferencia de las máscaras de Juanímaro, que ya les enseñé una en un video anterior, en un unboxing anterior, son un poco más pequeñas, pero están un poquito más detalladas en toda su estética. Es una pieza muy, pero que muy linda. En este caso, la máscara tiene un aspecto, obviamente por los cuernos, va como si fuera un toro, desde el hocico, la cabeza, bordeado por esas hermosas serpientes. Es una máscara muy, muy, pero muy linda de ver. Como les comento, en Cuerámaro existen muchos tipos de máscaras, dependiendo el diablo que sea de la pastorela. Hay astucia, hay Asmodeo, y hay otros diablos más que tienen sus características distintas. Y en este caso pues se me hizo una máscara demasiado auténtica, ya que no me había tocado ver una máscara con estas características, porque básicamente es un toro, y los toros pues generalmente no son muy comunes de ver en esta parte de Juanímaro, perdón, de Cuerámaro. En este caso, en Cuerámaro les puedo decir que activamente se siguen viendo las pastorelas, en especial en diciembre y enero, pero es de los pocos lugares del país donde aún se conservan. En el video que vaya a poner más a fondo sobre esta máscara, les voy a enseñar unas imágenes y, ¿por qué no?, un fragmento de videos que me mandó mi amigo Serafín, donde se ve lo bonito que son estas tradiciones mexicanas. Y ustedes no se preocupen por este pequeño accidente de aquí. Es totalmente normal en casos de paqueterías. En realidad no debería de ser así. Sin embargo, pues no siempre se tiene el cuidado correcto. Sin embargo, es algo que es fácil de reparar y que yo mismo lo repararé, y que veremos en un siguiente video cómo queda esta máscara. Asimismo, pues le doy otra vez las gracias al amigo Serafín. Excelentísima persona, siempre brindándome su apoyo en todo lo que le he pedido que haga y que me ha ayudado. Y pues le mando un abrazo, porque aquí estamos por fin haciendo ya estos videos, y ya le tocaba a él, y como les comento, ya es un amigo más que una persona o un compañero o otra persona X, y pues yo no puedo decir nada malo de esta persona. Amigo Serafín, te mando un abrazo desde aquí, desde Chihuahua. Seguimos en contacto y esperemos que sigamos encontrando máscaras hermosas, así como esta preciosura que tenemos aquí ahora. Y sin más que decir, les mando un saludo a todos. Suscríbanse, no se les olvide suscribirse, porque voy a estar subiendo más videos aún, porque vienen más unboxings, vienen más cajas en camino, y son máscaras que están preciosas, y cada día conozco, gracias a esta pasión que yo tengo por la máscara mexicana, personas de una calidad humana impresionante. Poco a poco las voy a ir sacando y voy a ir nombrando,
Les mando un sincero saludo a todos. Cuídense mucho y hasta luego. Y miren nada más, mis estimados amigos, aquí les tengo esta hermosa máscara, ya por fin con el cuerno pegado. Y además de eso, pues ya le pusimos también algo de color, una especie de franjas de color rojo, negro y blanco. Y en unos instantes más vamos a ver en primera persona cómo quedó la reparación de esta hermosa máscara. Y aquí ya en este plano se ve magnífica. Imagínense nada más cómo se verá en primer plano. Ya tenemos listo ahora sí nuestro primer plano. Y vemos que le puse un poco de color a esos cuernos, porque la verdad se me hacían muy triste. Algunos habrán dicho, no, pues déjalos así, Diabo, ¿por qué? Si así la compraste, ¿por qué pintarla? La verdad es que es una pieza muy linda, y la verdad es que he visto otras máscaras de cuerámaro que tienen pintados los cuernos de una manera muy parecida a la que están ahorita pintados. ¿Ven qué bonito quedó? Entonces dije, pues mejor se los pinto de una vez. Al cabo es una pieza que, si bien es muy buena, no es una pieza antigua a la cual vaya yo a afectar pues la autenticidad o algo así, ¿verdad? Miren, aquí podemos ver que tuve que poner con clavos. Aquí se alcanza a ver. Así venía con clavos. Yo solamente saqué los clavos tantito y volví a perforar por los mismos clavos, entonces no hubo tanto problema. Un poco de blanco de España y ya quedó perfecto. Nada más que decir. Un poco sí cambió algo. Las medidas, sobre todo. Las medidas tenemos que son desde aquí, desde la punta de la lengua de la serpiente hasta la barbilla, un total de 31 centímetros. Tenemos que de ancho, o sea, de esta parte aquí del cuerno hasta otra parte del cuerno, tenemos 42 centímetros, creció demasiado. Y por último, de fondo, que tampoco alcanza a salir totalmente en la imagen de primera persona, ¿verdad? De esta punta hasta acá nos alcanza a dar 39 centímetros. Una máscara sencillamente preciosa. Vean qué hermoso se ve aquí esta máscara. Ya con sus cuernos, ya reparada y hasta repintada de esta parte de aquí de los cuernos. Simplemente hermosa. Y ya para despedirnos, solamente comentarles que se suscriban al canal de la colección de máscaras mexicanas Diabo Ángel. También pueden seguirme en redes sociales. En Facebook me encuentro como Diabo Ángel y en Instagram como colección Diabo Ángel. También acuérdense de unirse al grupo de Facebook. Ahí hay muchos buenos artesanos que pueden hacer máscaras muy lindas. Y sin más que decir, un abrazo a mi amigo Serafín. Ya te la sabes, amigo, cómo te estimo. Entonces, cuídense mucho y hasta luego.